Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a esperar 2 minutos y empezamos. Muy bien, entonces tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar pues con la programación de las actividades en lo que relaciona a las clases teóricas. Y el día de hoy vamos a empezar pues, como todos los jueves, las clases teóricas y el día de hoy vamos a revisar ya el inicio de la tercera unidad. No se olviden, el día sábado es el examen, siempre a la misma hora. A finalizar la clase le voy a decir en la aula, igual también lo va a compartir con sus delegados. Entonces el día de hoy vamos a revisar tanto el sistema, primero la anatomía y luego la patología del sistema digestivo. Lo hemos dividido en dos partes, ¿no? Pero es bien amplio. Igualmente la tercera clase tiene que ver pues con un capítulo que también es bien amplio, como es hígado, vaso, vesícula biliar, vías biliares y páncreas. Un capítulo, es por no decir el capítulo más amplio de todos los temas que vamos a revisar. Entonces el día de hoy vamos a hacer una ampliación ya de lo que es las imágenes en lo que concierne pues al primero al esófago y luego al estómago. Igualmente vamos a ver la utilidad porque tiene el diagnóstico de imágenes en patología de emergencia, patología de urgencia, que es bastante frecuente en las emergencias de nuestros hospitales. Entonces, las técnicas de imagen siempre nosotros vamos a solicitar, acá volvemos nuevamente a la importancia que tiene la radiografía simple. Por eso yo siempre, al momento que les hacía la lectura de las imágenes, siempre les hablaba que en primer lugar debemos siempre denominar a la técnica de imagen, en el caso de la radiografía, si era simple, por el hecho que ahora vamos a ver ya la radiografía simple con contraste, ¿no? Por eso yo siempre insistía, si es una radiografía simple, y hoy día vamos a revisar pues ya con contraste. Pero la técnica gold estándar para evaluar pues el sistema digestivo en general, ¿no? La gran mayoría de patologías es la tomografía computada. Y en muchos casos vamos a ver que también se necesita el contraste, que puede ser
por vía oral o también por vía endovenosa, ¿no? La más frecuente, no se olviden, es por vía endovenosa. La ecografía también nos da una eh, valoración, sobre todo vamos a ver una técnica que no por primera vez ustedes lo van a ver, que es la ecoendoscopía, ¿no? Que combina pues todas las bondades que tiene la ecografía, ¿no? Y de la misma manera de la endoscopía, que como ustedes saben es una técnica pues, invasiva. Entonces también la ecoendoscopía viene a ser una técnica invasiva y que el paciente puede de todas maneras someterle a una sedación. La otra técnica también que es muy útil en ciertas patologías es la resonancia magnética y en el caso del SPEC y la PET-CT básicamente es muy útil como se ve en patología tumoral. Entonces vamos a empezar primero con la radiografía simple, todas las técnicas que utilizamos nosotros para hacer una mejor valoración del abdomen. Primero vamos a tener la radiografía simple, los exámenes o las radiografías contrastadas, y también la técnica del intervencionismo. No se olviden que también acá utilizamos el intervencionismo en algunos casos. Entonces, cuando ustedes van a solicitar una radiografía simple de abdomen, tienen que pedir, pues, ¿no? Lo más frecuente, dos incidencias, como algo así. Recuerdan que repasamos en sistema osteorestibular, que también teníamos que pedir o solicitar dos incidencias. Entonces, las incidencias acá que más utilizamos es la anteroposterior, la indecúbito dorsal, y también la anteroposterior de pie. Pues no se olviden que el abdomen, pues, para su gran limitación que tiene, en el caso de la radiografía simple, es la superposición de las estructuras, por eso que debemos de solicitarlo en proyección anteroposterior. Y en algunos casos podemos también pedir el decúbito lateral. Entonces volvemos nuevamente a las cinco densidades básicas, ¿no? Que también, que como ustedes saben, lo podemos identificar muy bien en una radiografía simple, como hemos dicho. Entonces ahí vamos a ver que la densidad metal en muchos de los casos no es el mismo contraste, ¿no? Porque no se olviden que también administramos, ¿no? Para la valoración sobre todo de la mucosa gástrica o de la mucosa, en este caso del esófago, la próxima semana que vamos a revisar intestino delgado y grueso, para la valoración pues, de la mucosa, ¿no? Luego tenemos la densidad cálcica, ¿no? Muchas patologías que vamos a ver en densidad cálcica, por ejemplo, en una radiografía, los cálculos renales, ¿no? Los cálculos de vesículas, en las calcificaciones de los ganglios, las calcificaciones en los vasos, entonces muy fácil lo podemos nosotros identificar. La otra densidad es la densidad de agua, ¿no? Muy valiosa, no se olviden que la densidad de agua lo vamos a visualizar radiopaca, el- las estructuras que más frecuentemente se logra identificar, pues la silueta del hígado, ¿no? El vaso, el músculo psoas, por ejemplo, también se identifica muy bien. La grasa, no se olviden que en el abdomen tenemos un buen porcentaje, gran cantidad de grasa, ¿no? La grasa preperitoneal, la grasa peritoneal, ¿no? Que lo vamos a ver, pues, que muy definida, ¿no? Rodea generalmente los tejidos sólidos que lo hacen, pues, un reparo importante para poder hacer una mejor delimitación de los órganos intraabdominales. Y por último, el aire, no se olviden que el lumen del esófago, ¿no? La cavidad gástrica, igualmente el duodeno, ¿no? El antro pilórico, y en general las asas intestinales y gruesas tienen contenido de aire, unas más que otras, sí es cierto, pero por eso que nosotros vamos a visualizar la densidad aire. Muy bien, entonces en el caso de la densidad metal, ¿no? Lo vamos a visualizar de color blanco brillante, ¿no? Bien radiopaco, ¿no? Se origina, no se olviden, por diferentes dispositivos. Puede haber clips metálicos, ¿no? Prótesis, los mismos contrastes que les hablaba, ¿no? En caso del sulfato de bario de yodo. Y también no se olviden cuando, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? Que ingieren sustancias, pues, metálicas, va a ser bien fácil poder identificar.
Por ejemplo, ahí miren, tiene la densidad metal, como ya les comenté, ¿no? El contraste se le considera densidad metal. Observen acá, miren, este el estómago, se ve perfectamente sus paredes, observen acá, ¿no? Y acá tienen ustedes el duodeno, y ya la próxima semana vamos a revisar pues ya el intestino delgado, pero voy adelantando, por ejemplo, miren acá está el I1, y en caso más inferior, ¿no? Más a la izquierda, más a la derecha, disculpen, el ilio. Entonces ustedes se dan cuenta del contraste, que este sulfato de bario, ¿no? El sulfato de bario es la sustancia de contraste que más se utiliza para la valoración, pues, como ya le dije, la mucosa. Luego tenemos la densidad cálcica, ¿no? Hay varias estructuras, sobre todo los arcos costales inferiores, las calcificaciones, como les acabo de mencionar. Podemos ver también las vértebras lumbares, sacras y coxinas. Bueno, no se olviden que es de abdomen y la parte más posterior, pues, la región lumbar, ¿no? Igualmente los huesos ilíacos, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. Y como también les acabo de mencionar, las calcificaciones, los flebollitos, las calcificaciones pues, en los vasos, ¿no? Que es muy frecuente, se observa en la pelvis menor. Entonces ahí tienen, miren la densidad cálcica, para que puedan ver ustedes, miren acá la cortical de los arcos costales, tanto posteriores como anteriores, miren cómo se van entrecruzando. Estos son los posteriores, miren que bien, esta es la 12ª costilla, la flotante, si ustedes se dan cuenta acá. Observen, miren los cuerpos vertebrales, se limitan muy bien, ¿no? Bien radiopacos. Las apófisis transversas, si ustedes acá miren, ¿no? Se ve perfectamente también a nivel de las vértebras sacras. Y también observen los ilíacos, ¿no? Siempre radiopaco. Luego la densidad de agua, como ya también les acabo de mencionar, el hígado, sobre la silueta del hígado, pues una de las que más se visualiza, ¿no? No es difícil, ¿no? Por su forma, su gran densidad que se observa de bien radiopaco. La silueta renal es el músculo psoas, ¿no? La vejiga, el útero, si es en caso de pacientes femeninos. Los músculos de la pared lateral también del abdomen se logran visualizar. El obturador interno, más a nivel pélvico, ¿no? El fondo gástrico cuando está vacío, y también el vaso, ¿no? Entonces, una de las estructuras, por ejemplo, acá les he puesto para que ustedes se puedan ubicar. Acá, miren, está la silueta, ¿no? Del hígado, miren, se ve bien radiopaco, se limita bien sus bordes. Acá también podemos ver, si ustedes se dan cuenta, miren, la silueta renal, ¿no? Acá también se ve la silueta renal, si ustedes miren, síganme, tener el ojo preparado. Lo que sí se define bien es el músculo psoas, por ejemplo, miren, se ve perfectamente sus bordes del músculo psoas, ¿no? Se ve muy bien el músculo psoas radiopaco, ¿no? Y por acá, aprovechando en esta radiografía, vamos a ver también el aire, miren la densidad en masas gruesas, ¿no? Acá tanto el colon ascendente y el colon descendente, y por acá un poco el sigmoides y obvio que el recto. La densidad grasa, en la más fácil de localizar, no se olviden, es el espacio de Morrison, también conocido como el subhepático posterior, ¿no? Está contiguo al segmento 6 de hepático, ¿no? También vamos a ver la grasa preperitoneal, básicamente esta grasa lo localizamos en los flancos, y también, ¿no? Las bandas verticales en los flancos que vienen a ser pues las fascias intermusculares, ¿no? Como ya les dije, la densidad grasa me permite delimitar mucho mejor, ¿no? Los riñones, los músculos psoas, y la vejiga, como ustedes saben, está rodeado pues por grasa, ¿no? Entonces ahí tienen, miren, las fascias intermusculares. Acá miren, se ve perfectamente la grasa es de color gris, ¿no? Gris para negro. Miren las fascias, como se ven, se limitan muy bien las fascias intermusculares. Igual acá también, miren, el famoso espacio de Morrison, que es más posterior, ¿no? Está en relación con el polo renal derecho y también con el segmento 6, ¿no? No se olviden, el famoso espacio de Morrison tiene gran cantidad de grasa. Igualmente la grasa, miren, retroperitoneal, por acá estamos ya en el retroperitoneo. Miren acá cómo se delimita bien, ¿no? Los haces musculares, ¿no? En este caso, de los músculos psoas. Y también acá, si ustedes ven, lo delimitamos, miren qué bien se delimita el riñón derecho, ¿no? Miren cómo se ve sus bordes completamente, igual como también en el otro lado, el riñón izquierdo, miren acá, ¿no?
se limita también perfectamente. Y por último, la densidad. ¿Por qué insistimos en eso? Porque es fácil para ustedes poder identificar. Ya se han ido familiarizando, ya estamos, miren, en la octava semana, estamos exactamente en la mitad del ciclo, por no decir más, porque son 15 semanas, ¿no? Las 16 semanas ya es los exámenes. Entonces, en el aire, en el cuerpo, se va a ver muy bien, ¿no? En el fondo gástrico también. De la misma manera, también lo vamos a ver muy bien en el intestino delgado. No hay mucho, ¿cierto? Pero hay. Donde más vamos a ver aire es en, no se olviden, en el colon, que siempre realmente está mezclado con ese. Entonces, miren, esta es una radiografía simple de abdomen de un neonato que está cursando con una enterocolitis necrotizante, ¿no? Una enfermedad con alta mortalidad. Y vamos a ver, miren cómo están completamente dilatadas. Por un lado, el estómago también que está dilatado. Miren, todo eso ve pues la famosa densidad de aire. Y observen, miren el colon es fácil de distinguir porque tiene sus austras, ¿no? Miren acá las austras. Y su contenido, como ven ustedes en este caso, es aire, ¿no? Y en la parte más central está por el intestino delgado, porque este paciente está con una obstrucción intestinal causada por la enterocolitis necrotizante, que también acá ven ustedes en las paredes, no miren en las paredes abdominales, tiene también aire, miren como estos áreas lineales, radiolúcidas. Y esta es la densidad de aire en los intestinos, como él mencionaba, ¿no? Miren, en el caso del intestino delgado, que tiene sus asas hasta 2.5, ¿no? En caso del ilion, ¿no? Miren, 2,5 centímetros, ¿no? Y observamos, miren acá, las válvulas conniventes, que son paralelas, ¿no? Miren, bien definidas, acá se limita mucho mejor, miren, uno puede hacer las mediciones de manera adecuada. Y en caso del intestino grueso, se tiene las austras, ¿no? Miren, acá son como unos repliegues, ¿no? El espesor obvio del intestino grueso, pues, de 4, dependiendo donde es más ancho, es en el secum con el colon ascendente, por eso que si hasta puede llegar hasta 5 centímetros su ancho, es más delgada, por eso que es una zona muy frecuente de perforaciones, ¿no? Igual el colon descendente, el colon ascendente, el colon transverso tiene 4 centímetros. De la misma manera el colon descendente y colon sigmoides, ¿no? En caso del colon sigmoides, lo más frecuente, miren, en el lado izquierdo de la perforación, en el lado derecho lo más frecuente es la obstrucción intestinal, no se olviden. Pero uno lo puede identificar fácilmente por la presencia, como ustedes ven, miren, de las austras. Entonces, hasta ahí hemos repasado la gran utilidad nuevamente y hemos visto que la radiografía simple tiene mucha utilidad en el sistema osteoarticular. Hemos visto varias patologías. Luego donde también tiene mucha utilidad es en la radiografía de tórax, que en famoso hemos hecho las divisiones ¿no? En los patrones, ¿no? En el sistema respiratorio. Y la otra gran indicación que tiene pues la radiografía simple es en lo que es, ¿no? La parte del abdomen. Entonces ahora vamos a revisar el esófago, ¿no? Primero vamos a entender el esófago, que la plana docente, pues la asignatura de radiología diagnóstico, bueno, ha creído conveniente porque esta clase de esófago no se estaba considerada hasta el año pasado, recién hemos empezado recién en este semestre, ¿no? Porque hay algunas preguntas que vienen en el examen, ¿no? Entonces es importante que también ustedes tengan la información completa. Entonces, en caso del esófago, que no se olviden de la resiliencia, se divide en tres segmentos, no se olviden el segmento superior o cervical que está a partir del cartílago cricoides hasta C6, C7, ¿no? Básicamente, por eso también se le conoce superior o cervical, porque no se olviden que la vértebra cervical es hasta C7, como reparo, el número 7. Luego viene el medio, también conocido como torácico, que va desde D1 hasta D5, D6, ¿no? Por eso también se le llama medio torácico. Y el inferior que va pues hasta desde C7 hasta el hiato
¿no? Ya de la unión, mejor dicho, gastroesofágica. Entonces, esos son, por eso también se llama inferior abdominal. Y otra cosa importante también, el esófago recorre todo el mediastino posterior, por eso que las patologías que también nosotros tenemos que considerar, ¿no? En el mediastino posterior son patologías del esófago que lo vamos a ir viendo, ¿no? Hay dos zonas, no se olviden, de estrechamiento fisiológico, ¿no? Que son la unión faringoesofágica a nivel de C4, C5, o sea, hasta el nivel cervical, ¿no? Faringo, de la faringoesofágica. Y la unión esófago-gástrica, no se olviden, ¿no? Que está a la altura de 11, de 12, ¿no? No se olviden eso. También hay dos leves improntas por el hecho que tiene contacto con el callado de la aorta, también se le llama esto improntas fisiológicas, y también a lo largo de la aurícula izquierda. Ahí tienen, miren, el esófago con contraste, idealmente tenemos que utilizar para la sustancia de contraste, acá está se acuerdan la primera impronta, ¿no? Fisiológica en el arco aórtico, ¿no? Está ahí perfectamente, miren, como un poco lo desplaza, inclusive lo comprime. Y miren el contraste, ¿no? Cómo va pasando, ¿no? Y conforme ya su pasaje no deja menor sustancia de contraste, miren cómo podemos ver perfectamente la pared, ¿no? Es una pared muy homogénea. Podemos ver también, si ustedes se dan cuenta, miren los pliegues, ¿no? Que es otro estructura que nosotros podemos visualizar en la eh, coreografía, en este caso, con un contraste, no se olviden. Por eso que ven ustedes como una de las características de los pliegues, que es lo más frecuente que visualizamos, ¿no? Los pliegues mucosos son paralelos, miren, ¿no? Bien paralelos. Se observan como líneas radiopacas. Ya les dije que eso, la idea, por eso se utiliza la sustancia de contraste. Pero la técnica hoy por hoy, ¿no? Gol estándar para poder evaluar el esófago, ¿no? Es la econdoscopía. Como ya les manifesté, en la punta del endoscopio hay un traductor que es propio, pues como ustedes saben, del ecógrafo. Entonces, miren, de adentro hacia afuera ya nos permite valorar, pues, perfectamente las diferentes capas, ¿no? ¿No? La capa mucosa, por ejemplo, ¿no? La primera que ustedes lo ven es hiperecoica, ¿no? La mucosa muscularis, ¿no? Hipocoica, ¿no? La submucosa, si ustedes se dan cuenta, es de mayor grosor. La muscular es propia, como siempre hemos visto el músculo en la ecografía, es hipoecoica, igualito, de la misma ecogenicidad. Y por último, la adventicia, ¿no? No se olviden que el esófago no tiene serosa, y eso es lo que hace de que las neoplasias primarias, como la adenocarcinoma, por ejemplo, se disemine, y el hecho de diseminarse, su pronóstico del paciente es malo. Otra de las técnicas que es muy funcionales, que no se olviden, que también lo tenemos nosotros disponible, es el tránsito esofágico, ¿no? El tránsito esofágico es un estudio muy fisiológico, ¿no? Propio de la medicina nuclear, de la especialidad de medicina nuclear. Y lo que vamos a ver nosotros es el comportamiento del trazador, que generalmente, como ustedes ven, es el sulfuro coloidal, ¿no? ¿No? Marcado con el tecnecio 99 metestable. Y al momento que el paciente va, ¿no? Ingiriendo, en este caso, pueden ser líquidos o sólidos, dependiendo del protocolo que uno utilice en su servicio. Y como ven ustedes, ¿no? Conforme va pasando el tiempo en determinados frames, ¿no? Vamos viendo la dinámica, en este caso, del tránsito, pues, esofágico, ¿no? Para ver si adecuadamente. ¿Cuánto demora un tránsito esofágico? Un promedio, ¿no? De 10 a 14 segundos. Si ustedes se dan cuenta, está más o menos, miren, 12 segundos, ¿no? Y en caso de ya del estómago, el estómago idealmente se debe valorarlo, pues, con la radiografía de doble contraste. Entonces, por ahí me dicen siempre, pero si ya tenemos la econdoscopía, tenemos la endoscopía, si es cierto, ¿no? Definitivamente estas técnicas de doble contraste cada vez se utilizan menos. Entonces, ustedes se dan cuenta, miren el número uno, acá tienen ustedes, miren el fondo, miren cómo del contraste se está mayor cantidad en el fondo, ¿no? Como ustedes lo toman para el paciente, definitivamente va a ir más al fondo. Luego tienen ustedes el cuerpo, ¿no? El antro, como ustedes ven acá, el antro pilórico, y también el canal pilórico, ¿no?
Ahí está el píloro, inclusive acá tienen ustedes el bulbo duodenal, ¿no? Entonces no es complicado, también se puede ver ahí, ustedes se dan cuenta la mucosa que tapiza pues en la sustancia de contraste. En este caso es por oral, no se olviden. Pero la técnica de imagen, la gol estándar en patología pues, digestiva, no se olviden, es la tomografía de computada de abdomen. No olvidarse, tiene una gran resolución, no hay sobreposición de las imágenes, como en el caso su gran debilidad que tiene la radiografía simple. Es más rápido, ¿no? Nos proporciona abundante información. No se olviden que tenemos también acá algunas modalidades propias de la tomografía, que es la endoscopía virtual, ¿no? Podemos hacer reconstrucciones, ¿no? Angiotomografía también, ¿no? Y también, como ven ustedes, se efectúan cortes iniciales en contraste y luego, pues, ya lo realizamos al paciente con contraste, no se olviden, endovenosa o y oral. Entonces ahí tienen, miren la gran resolución que tiene la tomografía computada. Esta está con contraste. Siempre les he dicho, nos ubicamos en la aorta se ve bien hiperdensa. Y el número uno, miren, es el segmento 2 del hígado, ¿no? Miren, el número 2 es el parénquima hepático, ¿no? Miren, completamente homogéneo, ¿no? Ligeramente hiperdenso porque está en una fase arterial. Observen, miren el número 3 la vesícula, por acá el número 4 acá está el estómago, como les comentaba, miren sus paredes bien finitas, y como ven ustedes acá ya el píloro, como ven ustedes, ¿no? Entonces ahí se ve pues su contenido hipodenso. Acá tienen, miren, la vena porta, ¿no? Acá tienen ustedes, miren, la aorta, no disculpen, la vena cava inferior, esta es la aorta, el 14. El número 7 miren, es la vena esplénica, se delimita mucho mejor. El 8 el páncreas, que tiene una densidad muy similar a la hepática. Y también el número 12 miren el pilar, pues, ¿no? El pilar del hemidiafragma izquierdo. Acá tienen ustedes el pilar del hemidiafragma derecho. El vaso, miren que bien el hilo del vaso, observen acá, miren cómo vayan conociendo el vaso para que no se puedan olvidar. Y la ecografía y la endoscopía, no olvidarse, ¿no? Entonces, miren, la ecografía me da una valoración, pues, ¿no? En ese mismo momento, ¿no? Vemos ahí, pues, a nivel, este es el hígado, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Muchas veces las patologías, pues, que suceden no solamente en el estómago, sino también, como ven ustedes, en la econdoscopía. Y la resonancia magnética, como ven ustedes en abdomen, también es excelente, ¿no? Ahí tienen ustedes un corte coronal, esa imagen que ven con T1 con contraste. Van viendo, miren cómo contrasta la pared, ¿no? A nivel intestinal, se ve perfectamente, ¿no? Y las estructuras, como este está con contraste, este es el parénquima hepático, acá está la vena porta, miren cómo se ve la porta izquierda, la porta derecha. Igual acá también, miren, ya esta es una fase ya, esta es una tomografía computada en una fase arterial, miren la diferencia. Se ve bien hiperdensa la aorta. Se delimita muy bien, como ya les dije, los riñones, porque todo está rodeado por grasa, miren, la grasa se ve hipodensa, como rodea. Se definen muy bien los bordes, ¿no? Tanto el riñón derecho como, disculpen, el riñón izquierdo como el derecho. Acá también miren cómo alrededor de, en este caso, del riñón es la grasa. Pero también la medicina nuclear ofrece estudios funcionales. Uno de ellos, como estamos estudiando, así como vimos el tránsito esofágico, que es un estudio funcional, ¿no? Ahí está, miren el tránsito esofágico, ¿no? También podemos hacer nosotros vaciamiento gástrico con el mismo fármaco que el paciente lo ha ingerido para hacer el estudio de caso de reflujo gastroesofágico o de tránsito esofágico. Lo podemos hacer también de manera inmediata, pues el vaciamiento gástrico. Entonces, por ejemplo, miren acá, el paciente se le hace tomar, ¿no? Dependiendo de la edad, es un promedio de 100, 150 a 200 mililitros, y vamos viendo, como ven ustedes, en diferentes frames, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, en caso de este paciente, su T medio, no, normalmente a la hora ya debería estar menos del 30%. Entonces, miren acá, sigue, persiste, ¿no? Y el T medio lo calcula pues más de 233 minutos, ¿no?
Así que significa eso, que pasados los 233 minutos ya se ha eliminado el 50%. Sin embargo, en este caso del paciente, miren, el vaciamiento gástrico es del 17%, entonces hay un vaciamiento gástrico que es retardado. Y en caso de la PET-CT también uno puede valorar perfectamente el estómago con la PET-CT. Bien, ustedes acá no está con contraste, miren, endovenoso, el paciente está, pues, su estómago está lleno de sustancia de contraste, pero podemos aprovechar, miren, para poder visualizar, como ven ustedes acá, su pared, ¿no? Su pared también es hipodensa, ¿no? Comparando uno con el examen de PET-CT, ahí está, miren, no se ve en la mucosa también es, ¿no? De las células parietales también incorporan este trazador de la FDG, ¿no? El radiotrazador de la FDG, y esa es la razón por qué tiene una actividad metabólica muy tenue, como ustedes acá también, miren, el estómago se ve acá muy tenue, pero es, si bien es cierto, pero es mayor que en algunas estructuras, por ejemplo, acá tienen ustedes miocardio, las glándulas, ¿no? Amigdalinas ahí, ¿no? Las palatinas, ¿no? Y también pues la materia gris y la materia blanca. Muy bien, eso es en lo que respecta a la anatomía, pues, del sistema digestivo. Vamos a empezar primero el sistema digestivo uno y ahora vamos a revisar ya las patologías. Muy bien, entonces empezamos las indicaciones en primer lugar de la radiografía simple, como ya les mencioné, tiene gran importancia también ustedes que van a ir a centro de salud, ¿no? Al hospital de primer nivel, ¿no? Y en muchos de ellos puede ir también equipo rayos X, entonces ustedes tienen que saber, pues, solicitar el equipo rayos X, ¿no? Para cuando sus indicaciones. Entonces, en caso del abdomen, estas son las tres indicaciones más importantes de la radiografía simple de abdomen. En primer lugar, pues la sospecha de perforación de una víscera hueca, que lo llamamos el neumoperitoneo. Como ustedes saben, el peritoneo, pues tenemos el visceral y el parietal, es una estructura ahí virtual, ¿no? Que debe estar completamente aséptica, ¿no? Y obvio que cuando ingresa por aire se le conoce como neumoperitoneo. La otra patología, que es también muy frecuente, muchos de los pacientes debutan de cáncer de colon o de cáncer de recto con obstrucción intestinal. Y también vamos a ver, como hemos visto en las diapositivas, los famosos cálculos que se observa como densidad cálcica, pues, los cuerpos extraños, ¿no? Pacientes que han ingerido, como ya les dije, algún elemento metálico donde puede uno lo puede identificar rápidamente de densidad metal, también tumores o vasos que se han calcificado. Entonces, ¿qué es el neumoperitoneo? La primera patología es la presencia de aire libre en la cavidad peritoneal. No se olviden. Entonces, la perforación más frecuente, no se olviden, la causa, disculpen, más frecuente es la perforación de una víscera hueca. No puede ser el estómago o el estómago obviamente por las úlceras, de la misma manera el intestino. Puede haber también por aire residual postoperatorio, que también las mismas cirugías que son prolongadas, ¿no? Sucede también en el hemoperitoneo. Aire residual de la punción diagnóstica, cuando hacemos procedimientos diagnósticos, muchas veces se queda aire. También el aire introducido por las trompas de falopio, o también el aumento de la presión alveolar en caso del submarinismo. Entonces, los signos básicamente que vamos a observar en una radiografía simple, ¿no? De abdomen, de hemoperitoneo, es que vamos a identificar, pues, aire libre que está debajo de los semidiafragmas. Se ven como áreas completamente radiolúcidas, como ven, por eso que empezamos muy bien hablando de las cinco densidades, para que no se olviden. También hay aire libre rodeando el ligamento falciforme, ¿no? De la misma manera en la raíz del mesenterio.
Puede también haber signos de la doble pared, también conocida como riglos, ¿no? Se visualizan bordes externos e internos de un segmento intestinal. Como saben, pues solamente hay un borde y en un 30% de los casos no se logra visualizar pues, el aire libre. No nos olvidemos que todos los pacientes vamos a poder ver. Entonces ahí tienen, miren, de los signos, suficiente lo vamos a ver en una radiografía simple de tórax, ¿no? Porque podemos ver, miren, ahora sí lo puedo delimitar perfectamente, miren el diafragma, te estaba haciendo el signo de la silueta positivo, pero se define bien, ¿no? Radio opaca, homogénea, y entre la pared, ¿no? Y el caso del hígado, hay una área, como ustedes, completamente radiolúcida, ¿no? Pero no solamente en el lado derecho, también si ustedes se dan cuenta en el lado izquierdo es mucho más evidente, por eso que en algunos casos mientras los pacientes pueden, se les atiende en emergencia, porque esto es una emergencia, no se olviden, no, pero es una emergencia, ¿no? Pueden ustedes, antes de solicitar una tomografía, podrían pedir muy bien, como se ven ustedes, con la radiografía simple, ¿no? Y también podemos poner al paciente en decúbito, ¿no? Lateral, como ustedes ven ahí, porque el aire pues se eleva, ¿no? Entonces, y tengo una mejor evaluación del neumoperitoneum. Luego tenemos lo que es respecto a calcificaciones y cuerpos extraños. Los más frecuentes son los cálculos, ¿no? Que pueden ser renales, vesiculares, ¿no? Las calcificaciones, no se olviden, es lo que más observo yo de manera incidental son las arteriales por arteriosclerosis, calcificaciones tumorales, los teratomas, los amartomas, que si bien es cierto, son de etiología benigna, ¿no? Pero lo podemos caracterizar muy bien con la radiografía simple, ¿no? Para parásitos, caso de la citocercosis, cuando se calcifican, y la tirosis también, que es otra de las patologías endémicas que tiene nuestro país. Pero también podemos observar e identificar, ¿no? Los cuerpos extraños, ¿no? Desde agujas, ¿no? Pacientes que ingieren por agujas, focos, botellas. Realmente es bien amplio, monedas, que también lo hacen, ¿no? Por ejemplo, acá miren, ¿no? Las calcificaciones y cuerpos extraños. Ahí tienen, miren, las calcificaciones en esta nefrocalcinosis a nivel bilateral. En ambos riñones vemos múltiples áreas, miren, hiperdensas o radiopaca, porque estamos en radiografía simple, ¿no? Lo más probable que sean por una litiasis renal. O por ejemplo, como en este caso, miren una radiografía simple, y acá vemos un cuerpo extraño. Miren, esta es una lámpara, ¿no? Metálica, por si ustedes se dan cuenta, la densidad metal. Ustedes empiecen a averiguar cómo ingresó este, esta lámpara pues, a la región, como ustedes ven, abdominal. Pero ahí se identifica perfectamente la densidad metal. Luego tenemos ya las alteraciones propias del contenido gaseoso intestinal. No se olviden que puede ser por adherencia, que es la causa más frecuente, pregunta que toda la vida viendo los exámenes, ¿no? El ENAD, recetado médico, no se olviden que las adherencias son lo más frecuente de obstrucción intestinal. También pueden ser producidos por hernias. Los mismos tumores también me pueden alterar el contenido gaseoso intestinal. Y la otra opción para nosotros sostener un diagnóstico diferencial es las obstrucciones de la luz intestinal, que puede ser por cálculo biliar, cuerpos extraños, parásitos, y también a nivel pues, de el sigmoides, ¿no? Los, las torsiones, ¿no? Las torsiones no se olviden. Entonces, antes de revisar las alteraciones pues, de el intestino, que puede ser causado en el intestino, vamos a ver los signos radiológicos de la obstrucción del intestino delgado. Es muy frecuente, ¿no? Que pueden ser mecánicas o también pueden ser funcionales, los famosos cilios paralíticos, ¿no? Las verdaderas emergencias, no se olviden, son las de tipo mecánico, las obstrucciones. Entonces, ¿qué signos vamos a poder nosotros visualizar, ¿no? En el intestino delgado, ¿no? En primer lugar, los niveles hidroaéreos. A nivel de las asas se van a mover los niveles hidroaéreos, vamos a ver las asas intestinales que están dispuestas en una U invertida, y
la dilatación pues, del intestino, porque no se olviden que es un signo clave en patología intestinal, las famosas dilatación del asa intestinal. Pues vamos a ver que ya es más de 3 centímetros. ¿Se acuerdan que yo les dije hasta 2,5 normalmente los diámetros a nivel pues, del hilio, no el duodeno, su diámetro es 2 centímetros, un promedio. También vamos a ver niveles hidroaéreos, ¿no? Que van a ser de localización central. Las imágenes en sarta de perlas, ¿no? Las burbujas aéreas que son más altas, más anchas que altas. Vemos también los pliegues mucosos edematosos que atraviesan pues, todo el lumen, ¿no? El marco cólico siempre pues, está vacío, es una de sus características, ¿no? No hay aire, que es un buen signo también de una enfermedad intestinal. Y el edema de la pared intestinal. No se olviden que la pared intestinal, pues, su espesor no debe ser mayor de 3 milímetros, ¿no? Hasta 3 milímetros. Y siempre hay la regla mnemotécnica, no se olviden del 3, ¿no? Niveles hidroaéreos, ¿no? El lumen, el espesor del diámetro, disculpen, del intestino y también la pared. Ahí tienen, miren, una radiografía simple. Este paciente está en posición de pie, por eso que siempre debemos ver nosotros dos proyecciones. Ya le dije la de cúbito y la de pie. ¿Por qué la de pie? Porque ahí vamos a ver los niveles hidroaéreos. Miren, perfectamente, miren, la asa intestinal que está dilatada acá también. Se ven muy bien las válvulas conniventes, ¿no? Miren, las válvulas conniventes se ven perfectamente y los niveles hidroaéreos, ¿no? Perfectamente, miren lo que les hablaba, que el arco cólico está vacío, está sin aire, ¿no? Se ve perfectamente. Otro caso, ¿no? También una radiografía simple. Miren, ¿se acuerdan que les dije que las burbujas de aire son más anchas que altas? Miren, más anchas que altas, más anchas que altas. Los niveles hidroaéreos, muy didácticos. No olvidarse que los tres signos claves en obstrucción intestinal es la dilatación de las asas, los niveles hidroaéreos y, como ven ustedes, la presencia pues, de las burbujas gaseosas también que se le llama. Obvio que en la tomografía computada, su gran ventaja que tiene, ¿no? Los signos son los mismos, también vamos a ver pues, la dilatación de las asas, los niveles, ¿no? La presencia de aire o gas, pero nos va a dar dos parámetros más. En primer lugar, la perfusión de la pared, definitivamente, va a ver si, porque muchas veces la pared por el tiempo que tiene el paciente, ¿no? De enfermedad podría perforarse, ¿no? La pared se va distendiendo, es como un globo, ¿no? Un globo que ustedes lo inflan más y más al momento que se va a romper. Algo sucede esto, ¿no? La asa intestinal se va dilatando y la pared, la mucosa, ¿no? Se vuelve isquémica, ¿no? Y eso hace que disminuya, pues, obvio, la perfusión, por eso que podemos ver nosotros con la tomografía la perfusión del bar. Y la otra cosa importante de la tomografía, de sus bondades que tiene, es que me va a proporcionar la etiología, la causa. Que no solamente la causa, sino también la localización donde está la obstrucción intestinal, porque miren, si ustedes se dan cuenta, la etiología es bien amplia, ¿no? Desde tumores, la enfermedad de Crohn, patología inflamatoria. Entonces ahí tienen, miren, la primera tomografía. Esta es una tomografía con contraste, ¿no? Miren acá, tomografía computada. Miren, ahora sí puedo ver perfectamente, miren la perfusión de la pared, se ve muy bien, ¿no? Por eso acá ustedes ven con contraste, se evalúa la perfusión de la pared. Miren como las asas, si bien es cierto, están dilatadas, podemos ver también, miren los niveles hidroaéreos, se ven perfectamente la presencia de gas, ¿no? Miren los tres signos que les hablaba, pero ya me da una información, como ven ustedes, de la percusión de la pared. Y acá también, miren, nos puede dar la etiología. Miren, acá la causa de esta obstrucción es una neoplasia. Miren cómo la grasa normalmente debe verse así, ¿no? Miren acá, ¿no? Como ven, la grasa también rodea el intestino, pero miren, la grasa acá está ligeramente hiperdensa por el efecto, pues, producido por esta neoplasia. Y en caso de la ecografía también nos puede ayudar, ¿no? En caso de las obstrucciones también de intestino delgado, ¿no? De la misma manera se aprecia pues los mismos signos, o sea, vamos a ver dilatación, va a haber incremento también del intestino, por la misma injuria que ha pasado, ¿no? En algunos casos podemos ver líquido libre, que ahí la ecografía, pues, la técnica o el estándar para ver pequeñas cantidades de líquido, por eso que se puede ver pequeñas cantidades.
Y el tejido graso, ¿no? Como que rodea, como en este caso las asas se inflama, y lo vamos a ver hiperecogénico, ¿no? También vamos a ver asas con líquido. Ahí tienen, miren, la ecografía bidimensional en escala de grises, ¿no? Por un beso bar, ¿no? Es un conjunto, pues, es sustancias que me van a obstruir una asa intestinal. Observen acá, miren, cómo vemos, pues, el refuerzo, ¿no? La sombra acústica, producto, pues, que me está produciendo la obstrucción. Y también miren cómo la grasa se muestra más hiperecogénica. Y obvio que también la asa intestinal está dilatada. Y en caso de la obstrucción del colon, ¿no? El colon se dilata también hasta el punto de obstruirse, ¿no? Hay una marcada dilatación del ciego con hipertrofia de su pared. Vamos a ver burbujas que son voluminosas, ¿no? Con amplios niveles hidroaéreos. Se visualizan ya acá las austras. Hay burbujas igualmente que son más altas que anchas, ¿no? No se olviden que en la obstrucción del colon vamos a ver componente líquido, las heces se disuelven, ¿no? Pero un signo clave en el caso de las obstrucciones del colon, ¿no? Por eso que el paciente generalmente no elimina flato, ¿no? No hay, por eso que no hay, miren, o no se aprecia aire en la ampolla rectal. Entonces, miren acá también una radiografía simple de abdomen, ¿no? Miren, lo más significativo acá es la dilatación de las asas intestinales. Hay aire, miren, gas, por eso que el famoso signo que le dijo la presencia de gas. También hay líquido al nivel hidroaéreo, ¿no? Miren que hay líquido, el 2 es el líquido en la asa colónica, no se olviden como es densidad agua, lo vemos radiopaco, por eso volvemos a aplicar los 5 densidades básicas, ahí tienen agua, como ustedes, los niveles hidroaéreos, y la burbuja, como ustedes, completamente ampliada, ¿no? No se olviden que le dije que más de 4 centímetros, ¿no? Se considera dilatación en caso del intestino grueso, ¿no? Entonces la obstrucción, miren ahí, más didáctica. Este pues el colon sigmoides, miren, ¿no? El signo pues del grano del café, ¿no? Miren, las brujas están completamente, pues, en este caso las asas intestinales completamente dilatadas. Ahí está, miren el famoso vólvulo del sigmoides, otro ejemplo acá, el famoso grano del café, miren, tremenda dilatación de las asas intestinales, pero del sigmoides. No se olviden que el sigmoides forma parte del intestino grueso, ¿no? Tiene aproximadamente pues 50 centímetros, ¿no? De longitud, y esa es la razón por qué también se produce, ¿no? La construcción a ese nivel, ¿no? Esa es una de sus grandes explicaciones, ¿no? El bolo sigmoide, el sigmoides tiene la misma dimensión que el colon transverso, ¿no? El colon transverso tiene aproximadamente entre 40 también. No se olviden que el colon tiene una longitud aproximadamente de 1,2 a 1,5 metros, ¿no? De longitud. Entonces el sigmoide y el colon transverso tienen casi la misma dimensión. Entonces ahí tienen, miren, el grano de café, ¿no? Ahí está el granito, cómo se pliegan sus paredes, por eso se ve esta, como el grano, y cómo se observa pues en la tomografía computada. Miren la dilatación muy didáctica, muy evidente. Esto tiene definitivamente más de 4 centímetros. Son el sigmoides, miren su pared. Y una cosa importante, todavía estamos observando que hay perfusión de la pared, ¿no? Cuando ya vemos que no se visualiza perfusión, lamentablemente esto se perfora y se produce, pues, primero necrosis, se perfora, y gran problema, como ustedes saben, el paciente le puede dar una sepsis, ¿no? Y esta es una de las más frecuentes, ¿no? Los cilios paralíticos, ¿no? Los cilios paralíticos son obstrucciones intestinales, pero funcionales, ¿no? Como ustedes, paralítico viene, se paraliza el intestino, no existe obstrucción con ustedes, ¿no? Generalmente secundaria patología, pues, inflamatoria, infecciones, ¿no? Los traumas que son severos, quemaduras. Y los signos radiológicos son muy similares, como hemos visto en caso de la obstrucción, ¿no? También hay presencia de niveles hidroaéreos, ¿no? ¿No? Las imágenes en damero ocupando todo el abdomen, producto, como vamos a ver acá esta imagen, ¿no? Miren acá, este es un hilo paralítico clásico, las imágenes en como una damero, ¿no? Cuadradito, como ven ustedes acá. Y como ven ustedes, LB significa large bowel, ¿no? Intestino
grueso, y SB significa small bowel, ¿no? Y también en la dilatación. No es que, digamos, la dilatación más como consistente, digamos, como en las obstrucciones mecánicas que acabamos de ver, pero también hay los signos de la presencia de gas, la dilatación, los miolos. Entonces ahí uno tiene que ir buscando, pues, la etiología. Hasta ahí todo lo que es patología, como ven ustedes, que nos ayuda mucho la radiografía simple, ¿no? Los tres eh, patologías, como vimos, más frecuentes, ¿no? El neumoperitoneo, ¿no? Los cuerpos extraños, y también, ¿no? Patología obstructiva, tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Ahora vamos a revisar la patología del esófago, que también es muy importante para su formación. En patología del esófago podemos ver desde cuerpos extraños, que es muy frecuente en los pacientes pediátricos, no ingieren siempre sustancias, no, sobre todo metálicas, no realmente sean metálicas, pueden ser diferente, eh, sobre diferente densidad. Las esofagitis también no cáusticas, ¿no? La esofagitis producida por reflujo gastroesofágico, la hernia de hiato, algunos trastornos de evolución, la enfermedad de reflujo gástrico que está muy asociada a esofagitis, y también los tumores del esófago, que es uno de los más terribles, ¿no? Por el hecho que es el adenocarcinoma, el carcinoma de perismoides, que es muy frecuente. Entonces, miren acá, por ejemplo, que a ustedes no se les puede pasar nunca, esto no es difícil, ¿no? Miren, una paciente es un paciente pediátrico, y también por su misma dimensiones del tórax, ¿no? Y ven ustedes, miren que se ha ingerido una moneda, ¿no? Completamente la densidad metal, miren qué bien se define sus bordes. Acá es, eh, como le digo, pues, el diagnóstico es inequívoco, ¿no? Para cualquiera, ¿no? Y cual, miren, este es en una proyección posterior anterior, y este es en una proyección lateral, miren cómo se define muy bien ahí, y no está en la tráquea, porque miren, la tráquea está acá, ¿no? La tráquea ha dicho que se ve como un tubo, ¿no? Radiolúcido. Entonces, detrás de la tráquea no se olviden está el esófago, en la parte posterior. Ya les había dicho que el esófago desciende desde su porción superior, que también se le conoce como cervical, ¿no? Siempre en el mediastino, de luego, posterior, ¿no? Entonces acá miren un cuerpo extraño. Y estas son las esofagitis pépticas, producto, pues, reflujo gastroesofágico, ¿no? El jugo gástrico, ¿no? Hay una incompetencia del esfínter, y no el jugo gástrico, pues, con ustedes, pues, la cera, miren la mucosa, miren un signo clave, no se olviden, en patología del esófago. También vamos a revisar ahí dilatación, pero también miren cómo se acuerdan que les mostré cómo se veían muy bien los pliegues mucosos, ¿no? Paralelos, bien definidos, pero miren acá los pliegues mucosos no se han borrado completamente. Las ingestiones por corrosivo, hay unos pacientes, puede que tienen intento de suicidio, ingieren, puede, por lo más frecuente que ingieren es lejía. La lejía es un elemento cáustico, miren cómo le produce al paciente una estenosis, una alteración de los pliegos muy, muy significativa. Lamentablemente los pacientes, pues, requieren posteriormente cirugía. Esta es la calasia, una patología, pues, de tipo inflamatoria, ¿no? Entonces, como el esófago, ahí viene el otro signo, así como ahí, en caso cuando uno de los signos, uno es el diámetro, ¿no? ¿No? Todo lo que tiene que ver con el diámetro. Y en el diámetro ve, por un lado, la estenosis o la dilatación, ¿no? Ahí tienen la estenosis o la dilatación. La dilatación acá, por ejemplo, del esófago es acá, así como ahí miren la estenosis acá, la dilatación es muy significativa, ¿no? No se definen sus pliegues. Este es el famoso signo, pues, de la cola de ratón, ¿no? El pico del pájaro, ustedes lo ponen con el ojito, parece un pajarito el pico, es muy del colibrí. Pero lo más importante que, como yo siempre le digo, no me gusta hablar mucho de epónimos, porque mejor es hablar los signos. Acá los signos combinan dilatación y una estenosis muy significativa, ¿no? Pero también podemos hacer estudios funcionales, ¿no? En caso de patología de esófago, por ejemplo, una calasia, ¿no? Como ya habíamos visto acá, la famosa calasia, ¿no? Una dilatación, como el tránsito esofágico, como ya vimos, ¿no? El comportamiento que va en el retrotrasador
a lo largo normalmente de 10 a 14 segundos, miren, y acá por ejemplo, miren, el tiempo está mucho más alargado, esta es una imagen paramétrica, y vamos a ver, pues definitivamente hay una alteración del tránsito esofágico. Miren, normalmente es menos, como les dije, de 10 12 segundos, acá miren, más de 50, ¿no? Y eso tiene que ver mucho por la incompetencia. No se olviden que el esófago también tiene eh, movimientos peristálticos, porque tiene también musculatura lisa, ¿no? Y está dañado, porque como ustedes acá no solamente hay dilatación, sino también estenosis, ¿no? Dependiendo qué tipo de alimento es, ¿no? Si es líquido o sólido, lo sólido es obvio que demanda más tiempo. Por eso que miren ahí como vamos viendo, pues hay una ectasia del bolo ingerido en el tercio, sobre todo en el tercio medio, ¿no? Y también en la imagen paramétrica. La cerna del hiato, si ustedes tienen buen ojo acá, vemos una imagen muy redondeada, muy didáctica acá, que viene a ser pues el famoso hiato, la hernia y el hiato, ¿no? Que se define muy bien, ustedes miren en la tomografía computada, miren su pared ahí, y obvio que vemos luz acá, un lumen, producto pues de esta hernia. Y una de las cosas más terribles, ¿no? De la patología de esófago es el cáncer de esófago, como ustedes están viendo acá, ¿no? Esta es una imagen, se llama la imagen de sustracción, de sustrae, normalmente debería continuar acá la pared, miren cómo va, y por el hecho de la presencia acá de una neoplasia, este es un cáncer de esófago que me está produciendo también estenosis, por eso muchos de los pacientes tienen disfagia, o sea, no hay que darle importancia a la disfagia, ¿no? Entonces la disfagia, pues, doctor, he bajado de peso, ¿no? He bajado, doctor, en menos de un mes, he bajado 4 o 5 kilos. Tengo dificultad para pasar los alimentos, ¿no? Tengo una disfagia, entonces hay que tener bastante cuidado con la neoplasia del esófago, ¿no? Y la econdoscopía, como ya les acabo de mencionar, miren qué bien que me da, o sea, la econdoscopía me da extensión, ¿no? Acá si ustedes se dan cuenta, está también, se acuerdan de las capas, ¿no? Que le dije, la mucosa, la submucosa, la muscular, y se acuerdan, no tiene serosa, no se olviden, por eso que no protege, ¿no? Es una forma que es más fácil de diseminarse la enfermedad. Entonces acá, por ejemplo, compromete también la muscular, ¿no? Y observen, miren en la tomografía, el aumento del volumen, la dilatación, el engrosamiento de su pared, miren cómo me está produciendo, pues, una estenosis, por eso el paciente tiene. Si acá lo estoy viendo también, acá lo puedo ver mucho mejor la estenosis, ¿no? Miren ahí, y el engrosamiento, acá no veo el engrosamiento de la pared del esófago. Acá sí en la tomografía tiene un realce inclusive muy tenue. Entonces, en conclusión ya de lo que es la patología del, del esófago, aprovechando también ya vamos a ver la patología del estómago y el duodeno, podemos ver como ven ustedes todas estas posibilidades, ¿no? Desde su diámetro que es normal, el narrow que es el estrechamiento, como ustedes ven ahí, la dilatación, muy didáctica la dilatación, ¿no? Acá, miren, está dilatado. Podemos también ver pólipos, ¿no? Eh, de tipo sésil, ¿no? También masas, ¿no? Las úlceras que son imágenes de adición, ¿no? Los divertículos que también son imágenes de adición, la compresión extrínseca, ¿no? Que puede ser producto pues, de un tumor y también el engrosamiento de la mucosa, ¿no? Y tienen, miren, el engrosamiento de la mucosa, todos los signos que también se comparte igual no solamente esto en estómago, sino también en el duodeno, ¿no? El intestino delgado, intestino grueso y también en el esófago. O sea, todos estos signos que acabamos de mencionar. Entonces, en caso ya propiamente de patología del estómago y duodeno, vamos a hacer los procesos congénitos, procesos inflamatorios, las famosas imágenes de adición, ¿no? Las úlceras, que acabamos de ver acá, la úlcera media, la imagen de adición, los divertículos, otra imagen de adición acá, y las imágenes de sustracción, como el caso de los tumores, por ejemplo, aquí son imágenes de sustracción, me sustrae, que pueden ser por patología benigna o maligna. En primer lugar, las malformaciones congénitas, ¿no? Lo más frecuente son la genesia de un segmento, los divertículos que acabo de mostrar, ¿no? La duplicación, ¿no? Y la hipertrofia pilórica, que siempre es pregunta
de examen, ¿no? Tanto en el ENAM como en el sentado médico. Entonces, en primera, lo más frecuente son los divertículos, que son imágenes de adición. Generalmente tienen la forma oval, sus bordes son regulares, ¿no? Y las partes de un divertículo no se olviden que es el cuello, el cuerpo y el fondo. Ahorita lo vamos a ver justamente acá, miren, ¿no? El cuello, el cuerpo y el fondo. Un divertículo muy didáctico, como ustedes en el estómago. Acá si ustedes se dan cuenta, está la curvatura mayor y el divertículo está en la curvatura menor, cerca pues, a la unión pues, del cardia, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Este es un estudio con contraste, una radiografía con contraste, miren, qué didáctico. Entonces, una imagen de adición, como está sumando, ¿no? La otra frecuente en orden de frecuencia es la hipertrofia pilórica, ¿no? Entonces ahí vamos a ver el aumento del canal pilórico, ¿no? También estenosis, miren, la hendidura triangular inferior, la dilatación del estómago y también el famoso signo del hombro, ¿no? Miren la hipertrofia pilórica, ¿no? Primero en una radiografía con contraste. Esto que ven ustedes, el estómago, el antro, el famoso signo del hombro, miren, por la rigidez que tiene. Y observen, miren la estenosis, muy didáctica, ¿no? La estenosis me da una imagen de sustracción, porque acá todo es engrosado. Qué mejor explicación, miren, con la ecografía, que es ahora el gol estándar. Miren, acá está dejado el esquema. Miren, este es el andro, el signo del hombro que vemos acá. La estenosis también está más elongado, por eso que los niños, pues el signo, la mamá siempre se preocupa, ¿no? Ni bien ras van al médico, doctor, mi hijito mucho vomita, ¿no? Que el médico pues no le da muy bien explicación. Vuelve nuevamente 2 o 3 días, mi hijito ya más flaco, ¿no? El niño bajado de peso. Y obvio que un diagnóstico ustedes que pueden pensar es en la hipertrofia pilórica, porque no hay pasaje adecuado. Entonces, ¿por qué? Porque está completamente estenosado. Miren acá qué bien se ve el bulbo de Venal y acá también. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se ha hipertrofiado. Miren, hay un pílore, dice, engrosamiento pilórico del músculo. Está bien, perfectamente. Y también está elongado. Procesos inflamatorios, ¿no? Generalmente la gastritis, ¿no? Las más frecuentes son las agudas, hemorrágicas, también las crónicas, la trófica, ¿no? Se puede hacer también por enfermedad de Crohn, la tuberculosis, y también la enfermedad, pues, de Menetría, ¿no? Caso de la gastritis erosiva y aumento pues, del espesor de los pliegues mucosos, ¿no? Pueden ser lineales, serpeginosos, algunas veces irregulares, ¿no? Se aprecian también pequeñas erosiones y también puede ser por una enfermedad de Crohn. La gastritis erosiva pues muy frecuente en nuestro medio y bueno, en los países también de industrializados, no se olviden, es la ingesta del alcohol, también el consumo de los aires, como por ejemplo uno de ellos es la aspirina, ¿no? Eso puede causar también una gastritis pues, erosiva. Y también una gastritis erosiva clásica. Vamos a ver, pues, uno de los signos es el aumento del espesor de los pliegues. También tiene contraste, esto debería verse. Miren, acá les he puesto adrede o el esquema, cómo están distribuidos los pliegues, su grosor, ¿no? Todo es casi simétrico, paralelo, pero, y acá también ya miren un estudio contrastado, miren cómo tapiza los pliegues, ¿no? Se ven perfectamente los pliegos y acá miren el engrosamiento completamente, ¿no? De múltiples pliegues. Entonces es una típica gastritis erosiva. Y en la úlcera péptida puede me da una imagen de adición, ¿no? Entonces la úlcera péptica es muy frecuente, ¿no? El sangrado, lo vamos a ver en el nicho, se ven pliegues mucosos que llegan por el nicho, cuando uno lo ve incidencia de perfil, vamos a ver el collar edematoso, también que se llama, esta es la famosa línea de Hampton, y esta es lo que vamos a ver nosotros en la incidencia anteroposterior, en una radiografía con contraste, miren el engrosamiento de los pliegues, ¿no? Mucosos, miren cómo están engrosados, ¿no? Y van confluyendo todos los pliegues al nicho ulceroso, ¿no? Miren, ahí está el nicho, como alguien muy peculiar lo puso, ¿no? Como cuando uno hace
va al cementerio, ¿no? Y en la forma de un nicho, lo puso ahí nicho ceroso, ahí está, completamente se llena de sustancia con contraste, ¿no? Y en la tomografía, pues lo vamos a ver si ustedes se dan cuenta, miren, la úlcera que hace perforado. Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué sé que está perforada? Porque en la parte central, si ustedes se dan cuenta, hay aire, miren, completamente aire y alrededor de la úlcera perforada hay grasa. Miren cómo la grasa se ha inflamado completamente, ¿no? Y ahí está, miren el collar, ¿no? El edema submucoso, ¿no? Y en la parte central se ve aire. En caso ya de los tumores, hay también, no se olviden, tumores gástricos benignos, los más frecuentes son los pólipos, ¿no? También puede haber miomas, lipomas. Vamos a ver primero con los signos radiológicos. No se olviden que en caso de los tumores tanto benignos y malignos, el signo más importante es la imagen de sustracción. Pero los benignos tienen ya la forma oval, circular, sus bordes son regulares, desplaza las formaciones anatómicas, ¿no? No lo invade, solamente lo desplaza, el crecimiento es lento, ¿no? Rara vez se origina una úlcera, no hay adenopatías regionales, porque son tumores benignos. Obviamente, a diferencia de los malignos, sí hay muchas veces adenopatías, hay metástasis. Entonces, miren acá un pólipo, lo más frecuente, como ya les acabo de mencionar. Esta es una econdoscopía, ¿no? Miren la lesión hipoecogénica, pero si ustedes se dan cuenta, sus bordes son completamente irregulares, ¿no? Bien regulares. Y a diferencia de los tumores gástricos, el más frecuente, no se olviden, es el carcinoma, ¿no? Sus diagnósticos diferenciales, no se olviden de los tumores, es el linfoma, el sarcoma, pero el más frecuente es el adenocarcinoma. De la misma manera, como lo vimos en los tumores gástricos benignos, la imagen de sustracción es la más frecuente, y acá sus bordes son irregulares, ¿no? Hay rigidez también por las mismas, en lo que no existen las ondas peristálticas. Podemos ver también las úlceras, no se olviden que las úlceras, detrás de una úlcera, no se olviden, por lo que sangra mucho, ¿no? Puede ser una neoplasia maligna, ¿no? También estas se invaden por su propiedad que tienen los tumores malignos de esto de invasión, ¿no? El crecimiento ya es lento, ¿no? Puede haber adenopatías también regionales o a distancia. Entonces, ahí miren un carcinoma gástrico, también esta es una eh, radiografía con contraste, ¿no? Miren el estómago por acá. Y acá miren el nicho ulceroso, como ya les hablaba, detrás de una úlcera, pues tenemos una neoplasia. Miren, acá es mucho más el collar, es más evidente, ¿no? Por el tamaño ya que tiene el paciente, por eso que se vuelven las paredes más rígidas, ¿no? Está exactamente en la zona más frecuente, en la región, mejor dicho, más frecuente de las neoplasias encástricas es en el antropil. Y en nuestro país, pues no se olviden que está muy asociado pues eh, al Helicobacter pylori, ¿no? Y eso agrega ustedes más factores de riesgo, pero peor todavía. Un ratito, chicos. Y en caso, pues, el gol estándar para evaluar el cáncer gástrico es la tomografía computada. No se olviden, idealmente con contraste. Acá vamos a ver el aumento del espesor de la pared, ¿recuerdan? Como un signo clave que lo vimos, el engrosamiento de la pared. Ya va aumentando la captación o el realce de la sustancia de contraste, más de 15 unidades Hansfield. Vamos a ver irregularidad de los pliegues, ¿no? Las hematopatías regionales y también las metástasis. Entonces miren cómo se engruesa la pared, un engrosamiento muy significativo. Miren la pared está y el realce que vemos a la sustancia de contraste. No miren cómo ya infiltra la grasa, ¿no? La cerosa, por eso que no se olviden que también un signo muy importante, ya infiltrar la cerosa, la probabilidad de diseminación es mucho más alta. Y acá también, si ustedes se dan cuenta, miren ahí adenopatías, ¿no? Ya la enfermedad se ha diseminado de manera regional. Loco regional, porque también ya invade pues, la cerosa. Pero también podemos hacer diagnóstico con la ecografía. No hay, igual hay engrosamiento de la pared, tiene la forma de una dona, ¿no? Los bordes también son irregulares, se inflama el tejido graso, ¿no? Siempre el tejido
Ya les he dicho, graso cuando se inflama se visualiza hiperecogénica. Si nosotros le hacemos un Power Doppler, va a haber incremento. No olviden que acá utilizamos ya el Power Doppler, ¿no? La microvascularización. Y también hay invasión de las cerosas. Por ejemplo, acá miren, esta es una ecografía bidimensional en escala de grises. Tiene la forma de la dona, miren el engrosamiento de la pared, ¿no? La parte más central que se ve la mucosa, que también está irregular. Pero lo más llamativo es el engrosamiento, miren, del espesor de la pared gástrica. Y la serosa, miren que está alrededor, está más hiperecogénica, ¿no? Y también invaden los órganos que están vecinos, ¿no? Y en caso de linfoma gástrico, no se olviden que en estos casos, pues la técnica ya o el estándar del linfoma, no se olviden que es la PET-CT, ¿no? Miren acá con FDG y también de la misma manera en caso de la tomografía, que también es la otra técnica ideal, ¿no? Miren el engrosamiento, casi comparten los mismos signos que el cáncer gástrico, ¿ahí se acuerdan? Miren el engrosamiento, el realce también en la sustancia de contraste, ¿no? Es bien irregular la pared y observen lo que sí llama la diferencia es la gran cantidad de adenopatías que son de mayor tamaño, múltiples adenopatías, que es lo que más frecuente sucede en los linfomas. Ustedes miren la intensa actividad metabólica, lo que le hace que la enfermedad pues está bien activa, ¿no? Completamente activa, miren, y no solamente la pared gástrica es donde más se ven, es justamente en esta, como tiene la forma de ser. Acá, si ustedes se dan cuenta, la pared está normal. Por eso que miren, acá se ve muy bien la mucosa, no hay actividad metabólica, la actividad metabólica está en parte del engrosamiento y también las adenopatías que se observan pues muy significativas. Muy bien, entonces vamos a hacer algunas preguntas, el que tienen, vamos a hacer quién está en la lista. A ver, Avi Lauro, Avi Lauro, Sí, doctor, todo claro. seguro Avi, ya muy bien. A ver, dime dos signos del cáncer de esófago, a ver, de- si uno lo valora con la tomografía computada. A ver si todo te ha quedado claro. A ver, Avi, ¿te acuerdas que lo mencioné? Avi, ya se fue Avi, ¿viste? Avi no está tan claro. Les dije que los signos más importantes en lo que les compartí, eso lo vamos a ir viendo siempre en todo a lo largo del sistema digestivo, ¿no? Desde el esófago hasta el recto inclusive. Entonces, primero hemos visto que es el engrosamiento, no se olviden, ese signo es clave, ¿no? De la pared, ¿no? Hay un engrosamiento de la pared. También hemos visto que puede ser haber estenosis, ¿no? Y luego también dilatación, que son los signos más frecuentes, ya sea estemos y eso agreguen también pues la alteración de la mucosa, ¿no? A ver, vamos con Alisa. A ver, Alisa Itusa. Alisa Presente, Itusa. doctor. A ver, Alisa, Presente. así, ¿cómo estás? ¿Hay alguna pregunta, Alisa? Alisa, Em, Creo que no, doctor. No, está todo claro. ya, muy bien. ¿Cuál era una de las patologías más frecuentes en el estómago? A ver, Alisa. Mientras les voy diciendo, en las aulas que nos han asignado, ¿no? Siempre hay que hacer las coordinaciones previas, no es que tampoco estén siempre las aulas disponibles. Son la de LLM de psicología, que es la 5034 para delegadas, ¿no? Y también, tanto para Karen como para Kevin, ¿cómo se llama? Em, Matías, ¿no? Tanto, y la otra aula es para el día de sábado, no se olviden. Igual lo voy a compartir esto por el, por el grupo de los delegados. Y la otra es la 5056, para que esté bien claro. Ese mismo día yo le voy a hacer la distribución, porque como ustedes son muchos, eso va a depender de la capacidad pues, de los ambientes. Igual son los ambientes. Entonces, si no tienen preguntas, me estudian bien, por favor. Este examen ese es el más fácil de todo el curso, ¿no? Es muy didáctico, he sido bastante
claro, extenso con las 4 clases teóricas, no tanto de sistema respiratorio que hemos revisado los 7 patrones, me repasan bien. Igual también de sistema pues, cardiovascular. Así que nos vemos con todos ustedes el día sábado. Entonces igual me imagino que ya han terminado sus prácticas. Por favor, siempre yo estoy monitorizando con los delegados o los mismos profesores exigiéndoles que desarrollen las prácticas, porque si ustedes no desarrollan las prácticas, no van a dar un buen examen. Muy bien, entonces si no tienen preguntas, nos vemos hasta la próxima semana, o antes el sábado, pues el día sábado del examen. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego con todos ustedes.